Ser podcast. En la cadena SER, El coleccionista de canciones. La música de siempre, contada como nunca. Con Iñaki de la Torre. ¿Qué tal están? Última entrega veraniega de este coleccionista de canciones, que ya saben ustedes que en realidad más que un programa de música es un sistema de teletransportación, un sistema de paseos por los años en los que las estrellas del pop y del rock comenzaron a brillar. Aquí nos gusta investigar qué otros artistas y músicas inspiraron en sus inicios a gente como Amy Winehouse, a Lauryn Hill, a Bob Marley o a los mismísimos Rolling Stones, y cómo fueron sus primeras ideas y sus primeras grabaciones. Hoy ese viaje en el tiempo nos conduce a los inicios de los años 80, cuando una joven mulata tímida y de aire intelectual comenzó a prestar su voz aterciopelada para hacer coros en grupos de Latin Jazz y de Latin Soul, y luego acabó siendo la musa del soul de los 80 y de los 90. Sade, la modista que solo quería curiosear. Lo primero que a Sade le gustaba aclarar es que ese nombre, Sade, era realmente el nombre del grupo, que no se trataba de una solista acompañada por músicos habituales, sino que aquello era un proyecto conjunto de Helen Folasade Adu, que es como realmente se llamaba ella, ese es su nombre completo y real, junto con el bajista Paul Denman, el teclista Stuart Matthewman, que fue su pareja un tiempo, por cierto, y el saxofonista Andrew Hale. Juntos formaron el grupo Sade, que estuvo activo desde 1983 hasta 2010, aunque en realidad aquel año ya llevaban una década sin hacer casi nada en el estudio. O sea, grabaron ese último disco, pero llevaban mucho tiempo en secano. Esos cuatro músicos se habían conocido en otro grupo que se llamaba Pride, o sea, Orgullo, y que a su vez en principio también se llamaba Arriba, que en realidad no llegó a grabar más que algunos singles que ya no se encuentran, son dificilísimos, a lo mejor en Londres hurgando en las tiendas, pero en general no, y en las plataformas de audio no están, y solo se pueden encontrar algunas cosas en YouTube, como por ejemplo este When You Can't Back Down. Fíjense porque en los coros está Sade.
La verdad que ya suena un poquito a Sade, porque Arriba y Pride tenían muchísimos instrumentistas, metales, percusiones, coros, que se dedicaban a ritmos muy africanos. Ella era africana, es africana. Y bueno, pues hacían esos ritmos africanos bien por la vía directa o por la vía del Latin Soul, me explico. La vía directa era la del Afrobeat, que había nacido en Nigeria, donde nació Sade, y en Laos en los años 60 y 70. Aunque ella se mudó de pequeña a Londres, el Afrobeat pegaba mucho en la capital del Reino Unido, porque claro, era la metrópolis de lo que había sido una colonia. Entonces el Afrobeat había llegado. El Afrobeat era una especie de mezcla del funk norteamericano, imagínense pues a James Brown, para que se hagan la idea de lo que estoy hablando, junto con los ritmos africanos. Y el gran padrino e inventor de aquello, que se llamaba el Afrobeat, era el también nigeriano Fela Kuti. Vean cómo suena de enérgico y de maravilloso y de melódico y bueno, es una invención que luego explotó mucha otra gente, aunque en realidad este multiinstrumentista se apoyaba sobre todo en los arreglos rítmicos, que era parte del secreto, no solamente las melodías, los arreglos y los metales, sino los ritmos que le hacía el director de su combo, que era un percusionista y baterista sublime, que se llamaba Tony Allen. Me parece que sigue vivo todavía este hombre, a quien luego han copiado muchos bateristas afroamericanos, incluidos los propios de James Brown. Esto es lo que yo decía, la vía directa hacia la música africana que habían tomado esos grupos, más bien Pride, vaya, Arriba, todavía no sabemos muy bien qué hacían, pero bueno, era una evolución el uno del otro. Si tenían que acercarse a la música de otro modo, que fuera ya la otra vía que decía yo, que fueran las mezclas de los ritmos negros y de los latinos norteamericanos, pues hicieron esa otra vía indirecta, que era la música que había llegado de África al Caribe y toda esa zona, pues había creado ritmos nuevos y se había mezclado luego con el soul de los negros norteamericanos y con el funk. Bueno, esa segunda vía, un buen ejemplo de esa música que hacían los Pride, puede ser, por ejemplo, el percusionista, otro percusionista, por cierto, Mongo Santamaría. Él había destilado todos esos ritmos que digo yo, caribeños, y los había mezclado con el soul, y eso es lo que llamaron, a veces le llamaban el Boogaloo y otras veces le llamaban el Latin Soul, como decía yo antes. Son difíciles de distinguir. Hay un programa, hay un coleccionista de canciones que cuenta cómo nació el Boogaloo y después se convirtió en la salsa. Es muy interesante si lo quieren escuchar. Pero bueno, de hecho, para escuchar un buen ejemplo de ese Latin Soul, nada mejor que un tema que precisamente se llamaba Latin Soul de Mongo Santamaría, que de hecho también es uno de sus éxitos más bailones.
Desde que estudiaba en la escuela de arte, siempre he detestado a la gente que tiene el descaro de creer que es tremendamente diferente cuando en realidad hace las cosas de una forma muy convencional, algo sin riesgo que ha visto hacer a otra persona. Sade Adu, cantante y compositora de neo soul y jazz. Esto era una mezcla interesada, un juego de palabras, porque Latin Soul quiere decir alma latina, pero también era el nombre del género, porque la soul music, la música del alma, pero el soul ya era un género, era el nombre del género, y convertido a ritmos latinos, o sea que tenía mucha gracia este nombre, que era esas otras influencias que decía yo que tenía Sade. Esto es mucho más enérgico que Sade, es verdad que es difícil ver la ligazón, pero ese ritmo del bajo, esas percusiones que siempre hay bongos, los metales, eso desde luego se distingue muchísimo en la obra de Sade. Esto en cuanto a las músicas que Sade traía en el código genético y que había escuchado en su casa de pequeña. Ella primero vivió en Nigeria y luego se mudó de pequeñita a Londres, pero ella misma cuenta que lo cuenta además en su página web, o sea, lo pueden leer todos ustedes, porque mejor leerlo ahí que no en entrevistas, que ella daba poquísimas entrevistas. Pues contó que al llegar a Europa le fascinaron el soul más tranquilo de los 70, y ella mencionaba, por ejemplo, a Donny Hathaway, que aunque tenía su propio repertorio, igual a ustedes les suena y recuerdan esta versión de una preciosa canción que se llama You've Got a Friend, que era de Carole King, pero que realmente había grabado James Taylor con más éxito, lo grabó un poco más tarde la propia Carole King, y que tenía esta versión en el Troubadour de Los Ángeles, si no recuerdo mal, y que les volvía locos. Este era el Tienes un amigo, una maravilla, el Donny Hathaway, y ya verán cómo les va a parecer efectivamente ese mismo ambiente que le gustaba a Sade, de soul tranquilo y muy cuidadito y cantado con muchísima soltura. When you're down and trouble and you need some love and care and nothing is going right. Close your eyes and think of me. Soon I will be there, yeah, to brighten up even your darkest night. You just Pura crema este Donny Hathaway, al que también recordarán a lo mejor porque tuvo un éxito con Roberta Flack, la de Killing Me Softly with His Song, y que sonó, por cierto, en alguno de los coleccionistas de canciones que ahora mismo no recuerdo, creo que era el de Lauryn Hill, sí, sonaban juntos. El caso es que este es el tipo de ambiente de los 70, de gente que hacía un soul sofisticado que le gustaba a Sade y que había oído mucho en casa cuando ya era adolescente. Otra estrella de esas del soul, que digo, más fino, ya mucho mejor hilado, de finales de los 60 y de los 70, que tenía un ritmo y unas composiciones más curradas y que a Sade le encantaba y que lo menciona entre sus influencias más directas, era Bill Withers, que tenía exitazos como el Lean on Me, como Just the Two of Us, o este maravilloso que está sonando ya y rítmico, Use Me, o Úsame, que era una joya. No hay más que oír el ambiente porque también es de lo que le gusta a Sade. My friends feel it's their appointed duty. They keep trying to tell me all you want to do is use me.
until you use me up. Igual le suena esta canción como a nuestra técnico de sonido y a María Jesús Rodríguez, porque hubo una versión a principios de los 90, creo, en el año 90, de Mick Jagger en un disco en solitario en el que invitó a cantar esta canción al mismísimo Lenny Kravitz, Duelo de Titanes. La cantaban juntos el Use Me de Bill Withers. De esa misma época, o sea, de principios de los 70 y con un estilo parecido, también parecido al estilo de este hombre, pero también de Sade, a ella le encantaba Al Green, que tuvo este exitazo, este Tired of Being Alone, en cuyo arranque de guitarra es bueno fijarse, porque muchos años después Sade lo evocó. Vamos primero con el propio Al Green. Bueno, pues esa guitarra así tan acuosa, tan facilita, tan suavecita, arpegiada, que es cuerda por cuerda, se parece mucho a lo que ocurría en el By Your Side, que grabó muchos años después, desde el final de su carrera, aunque hoy estemos hablando del principio de su carrera, pero para que vean la influencia, igual se dan cuenta si se la pongo. Cuando la escuché por primera vez ella estaba empezando. Era la primera vez que cantaba como vocalista principal, pero al oír el matiz de su voz ya estaba decidido. Ella sería la voz principal. Robin Miller, productor de Sade. ¿Ven cómo le gustaba la parte más tranquila del soul? Ella era una mujer muy intelectual, lejos del estruendo. Luego vamos a contar dentro de muy poquito, en ese pequeño documentalito que metemos en medio del programa siempre, cómo ella en realidad abandonó ese grupo, Pride, porque le parecía que aquello era mucho jaleo, era muy poco matiz, era poco cuidado el modo de tocar, de interpretar, y decidió irse con 3 miembros de aquel grupo a montar Sade. Pero ya digo que ella aparte traía un bagaje de haber escuchado jazz, le encantaba la parte del jazz, pues eso, vocal más clásico, pero también le gustaban algunas cantantes, bueno, de esa parte le gustaba por ejemplo Billie Holiday, que tenía un modo muy de lamentar mientras cantaba. Pero también le gustaba esa parte del soul que estaba un poquito más cerca del jazz. Y el pop que es, digamos, se hizo a través de versiones de canciones blancas, pero cantadas por negras. Por ejemplo, pongo un ejemplo que va a ser más fácil que todo este lío. En los 60 y en los 70 había muchas cantantes que hacían ese tipo de versiones, y una de ellas que se nota mucho que Sade tiene influencia era Nina Simone, que no solamente cantaba canciones que componía ella, al principio muy pocas, sino otras que lo componían, pero también utilizaba versiones como The Look of Love. Of love is in your eyes, the look your smile can disguise.
the look of love is saying so much more than these words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited just to love you. Now that I have found you, you've got the look. The look of love, o sea, la mirada del amor. ¿Ven cómo se parece un poquito este sabor? Me hace gracia porque me doy cuenta ahora de que en muchos programas del Coleccionista de Canciones, y creo que especialmente en esta temporada de verano, estamos encontrando canciones de Nina Simone, ya saben, aquella de My Baby Just Cares For Me, pero no es que me guste a mí, que me encanta, sino que es que casi todo el mundo la menciona como un referente de la música que luego estuvo desarrollando y del modo de interpretar, de esa cosa tan personal que ella tenía. Si uno se pone el primerísimo gran éxito de Sade de 1983, este Your Love Is King, es fácil de reconocer muchos de los efluvios de Nina Simone y de otras cantantes de jazz y de soul clásico que estaba yo mencionando. El caso es que, increíblemente, Sade nunca pensó en dedicarse a la música hasta que empezó a picarle el gusanillo a base de ver conciertos. Ella, claro, estudiaba en una escuela de artes y el ambiente allí pues se lo daba casi hecho. Le invitaban a unos conciertos y a otros y a cosas muy cool, la verdad. Por ejemplo, esto lo vamos a contar también en el documental que decía yo dentro de unos minutos. Por ejemplo, en sus biografías se cuenta que uno de los momentos cruciales fue cuando vio actuar a los Jackson 5, que en ese momento se llamaban The Jacksons. También hay un coleccionista de canciones de esta temporada sobre cómo inició su carrera Michael Jackson con sus hermanos. Bueno, pues vio un concierto de los Jackson 5 en el Rainbow Theatre de Londres, donde ella trabajaba de camarera cuando era muy joven, a final de los 70. Qué habilidad para ensamblar tres canciones, porque esto es un medley que tocaban ellos en aquella época en la que Sade los vio tocar, que era el I Want You Back, el ABC y el The Love You Save, que fueron los tres singles que lanzaron seguidos y que fueron un exitazo en los Estados Unidos y luego en el resto del mundo. Esto para que se hagan una idea de cómo sería un concierto de los Jackson que ella vio allí en persona. Volvemos a lo que prometí antes para detenernos en lo que contábamos al principio, a sus primeros pasos como corista del grupo Pride, a los primeros pasos de Helen Folasade Adu. Como siempre, recomendamos alguna lectura en este programa relacionada con el artista o el grupo del que hablemos. Hoy hemos rescatado un fragmento de The Life and Music of Sade Adu,
que es un libro de John Palmer que no se tradujo al español, o sea, La vida y la música de Sade Adu. Y allí se cuenta cómo la joven Helen entró en el grupo y acabó formando su propia banda. ¿En qué grupo? En Pride. Le hemos pedido prestada su voz, como siempre, a nuestra compañera Ana Mas. Formada por un carismático guitarrista llamado Ray St. John, Pride era más un colectivo que una banda. En un momento dado podía haber 8 o 9 personas en el escenario, incluyendo una sección completa de vientos, múltiples percusionistas y cualquier vocalista invitado que estuviera disponible. Su sonido era un estofado de influencias, los polirritmos de Fela Kuti, la energía impulsada por los metales de Earth, Wind and Fire y la sensación libre e improvisada de una jam session que nunca sabía muy bien cuándo terminar. Eran buenos, no excelentes, pero buenos. Pero tenían un problema, no podían evitar entorpecerse a sí mismos. Los conciertos de Pride eran legendarios por 2 razones. La primera era su energía. Cuando todo encajaba, cuando los vientos tronaban, la sección rítmica estaba acoplada y el público bailaba, era genuinamente emocionante. La segunda razón era su falta de disciplina. Los repertorios se alargaban, los solos duraban cada vez más, las transiciones entre canciones eran descuidadas, los miembros de la banda bebían en el escenario y a veces discutían en pleno directo. Ese cantante principal era un hombre llamado Colin. Helen Fola Sade Adu estudiaba diseño de moda en Londres. Su plan era sencillo: graduarse, convertirse en diseñadora y tal vez abrir su propia boutique algún día. Cantar no formaba parte de ese plan. Cantaba de vez en cuando, en fiestas, en la ducha, para amigos, pero no tenía ninguna ambición profesional. Ella admitía que era tímida. La idea de exponerse en un escenario frente a extraños le resultaba casi físicamente incómoda. Pero un amigo la invitó a un ensayo de Pride. Ella fue por curiosidad, no por ambición. La banda era ruidosa, caótica y unánimemente carismática. Alguien le entregó un micrófono y le preguntó si se sabía la armonía de una canción en particular. Se la sabía. Cantó. Múltiples testimonios de los miembros de la banda confirman que cuando Sade Adu abrió la boca para cantar, la habitación se quedó en silencio. No porque estuviera cantando a pleno pulmón, no lo hacía. Cantaba suavemente, casi con timidez, pero su voz tenía una cualidad que ninguno de ellos había escuchado antes, un tono ahumado y curtido que sonaba simultáneamente joven y antiguo, como el de alguien que ya hubiera vivido varias vidas. Tenía 22 años, sonaba de 50, sonaba como si ya hubiera sobrevivido a un desamor. La banda le pidió que regresara, regresó. Luego le pidieron que fuera corista permanente. Ella aceptó, pensando todavía en ello como una distracción de su verdadera carrera en la moda. Era elegante, distante, magnética. Cuando se paraba frente al micrófono no se movía mucho, no bailaba, no coqueteaba con el público. Simplemente se quedaba allí, inmóvil, como una estatua, y cantaba. Y la gente se le quedaba mirando. Se le quedaban mirando porque era hermosa, pero escuchaban porque era fascinante. Hay una diferencia y Sade lo entendía intuitivamente. La belleza capta tu atención, la presencia la retiene. En Pride el problema persistía.
La banda era demasiado grande, los repertorios eran demasiado largos, los solos eran excesivos. Sade, que no tenía experiencia liderando una banda, al principio transigió con el caos porque no sabía que tenía el poder de detenerlo. Después de todo, ella era la recién llegada. Pero no tenían disciplina, y sin disciplina el talento es solo ruido. El punto de ruptura llegó una noche lluviosa de martes en el otoño de 1982. Pride tocaba en The Vanderwoon, un pequeño club justo al lado del Charing Cross Road. El público era aceptable, quizás unas 150 personas, y asistía un representante de un sello discográfico, un cazatalentos de CBS que había sido enviado a buscar nuevos grupos. Esta era la oportunidad que Pride había estado esperando. Lo arruinaron. Desde la primera canción, las cosas salieron mal. Sade caminó sola a casa esa noche. Vivía en un pequeño piso en Notting Hill y no durmió. Se sentó a la mesa de su cocina fumando cigarrillos y pensando. Se dio cuenta de que tenía una opción. Podía quedarse en esta banda caótica e indisciplinada y esperar que algo cambiara mágicamente, o podía irse. Pero irse no significaba renunciar a la música. Significaba encontrar músicos que compartieran sus valores, precisión, moderación y la creencia de que menos es casi siempre más. Pensó en los 3 miembros de Pride que nunca parecían formar parte del caos. El bajista, Paul Denman, el saxofonista y guitarrista, Stuart Matthewman, y el teclista, Andrew Hale, quien, al igual que Sade, parecía observar el caos con un distanciamiento divertido. Estos 3, decidió ella, eran el futuro. El resto podía marcharse. Sade, que no tenía experiencia empresarial, ni representación, ni ninguna influencia, simplemente pidió a los 3 músicos en los que confiaba que dejaran Pride y formaran una nueva banda llamada simplemente Sade con ella. Iñaki de la Torre. El coleccionista de canciones. Diamond light.
En el coleccionista de canciones de la cadena SER, hoy asistiendo al nacimiento musical de Sade con la ayuda de María Jesús Rodríguez en el control técnico. Este que suena fue su primer gran éxito en España, porque ya hemos dicho que el primero en las listas británicas fue Your Love is King. Pero además de Smooth Operator, tenemos noticia de otra cosa, que es una maqueta anterior que se llamaba precisamente Diamond Live, como luego se llamó el disco. Pero fue la canción que no solamente fue el primer éxito en España, sino que esa maqueta le abrió las primeras puertas para su primer contrato discográfico. Fue la primera canción que compuso, este Smooth Operator, y que le ayudó a escribir también uno de sus compañeros, el teclista. Luego hablaremos de la composición. Al principio, ya digo, se llamaba Diamond Live, como el primer verso de la letra, y que luego también convirtieron en nombre del primer disco. La grabaron solo en maqueta, ya digo, y se encuentra muy difícilmente, se encuentra solamente en YouTube realmente. El sonido, ya digo, que es malillo, pero es verdad que merece mucho la pena para saber cómo era esta canción en sus inicios. Classic games with shadow box and double cross, yet neither change. A license to love, insurance to hold. Melt your memories and change them to gold. The circle is open, the vanguard is far. A ticket to town, a passport to fly. To ask is a smooth operator. Smooth operator. No está claro si es una maqueta o si es una grabación de una de las actuaciones que hacían los Pride, porque ella la solía cantar en una especie de receso de los conciertos, que por cierto eran eternos, según contaba ella misma, y allí tocaban cosas más tranquilas, con menos instrumentos, cosas más parecidas al jazz, y Sade en ese momento, solamente en esos momentos, era la solista, porque normalmente ella trabajaba de corista en aquel grupo. Bueno, pues a partir de entonces Stuart Matthewman, que era el guitarrista, y la propia Sade empiezan a tomar el mando de la composición, empiezan a hacer canciones juntos, por ejemplo esta de Smooth Operator, y es cuando empiezan a notarse sus influencias musicales, muchas de ellas traídas del sabor afro y latino que decíamos antes que habían aprendido en su grupo anterior, Pride. Recuerden, por ejemplo, este Hang On To Your Love. Esta percusión, siempre a ella le encantaba lo de los bongos, estos pianos un poco jazz, que eran muy frecuentes en el Latin Jazz, y ahora les voy a poner un ejemplo para que comprendan a qué me refiero con esa influencia. Bueno, ustedes dirán que así, de este modo, no comprenden, pero sigan escuchando. Porque ahora les voy a poner el solo que viene un poco después y se van a dar cuenta
de que el piano, el solo de piano que hay en esta canción es un puro solo de Latin Jazz que cambia el tono completamente, bueno, cambia el aire de la canción. Fíjense en el piano tan percutido y en la percusión nueva. Y ahora vuelven al soul más tranquilo. Pues ahora escuchen este solo que les voy a poner tan famoso de piano de Michel Camilo, uno de los reyes del jazz latino, que sonaba en la banda sonora de aquella película documental llamada Calle 54, que ustedes recordarán. Verán cómo suena igual de enérgico y con el mismo ritmo parecido latino. Y se pasa a la cosa más jazzística. ¿A que no les extrañaría oír ahora a Sade cantar encima de una cosa así? Pues esto está todo tocado con músicos caribeños. Bueno, Michel Camilo es francés, si no recuerdo mal, pero toca todo jazz latino. Esto, si lo quieren buscar, se llama From Within. En fin, que ese Hang On To Your Love que estábamos oyendo antes ya es la consagración de Sade como estrella mundial con su primer disco. No dejaban a Sade cantar en Pride, pero lo cierto es que cuando ella y sus otros 3 compañeros se fueron de la banda Pride, resulta que el grupo se descompuso. O sea, no la querían de cantante principal, pero se pira el cantante y resulta que desaparece el grupo. También porque el cantante había decidido hacer otra carrera distinta y se fue con el guitarrista Ray St. John para montar un grupo de pop más comercial que se llamaba Halo James, que no tuvo mucho éxito más allá de este single llamado Could Have Told You So, que es un poco el estándar así elegantón de los años 80 en Inglaterra. Había muchos grupos como este. Could have told you so. Tiene un poco el punto, no sé si a Brian Ferry, a Robert Palmer, ese estilo agradable, indoloro, de melodías cuidaditas, que tampoco es exactamente el pop más comercial, pero sí que era mucho más amable, más fácil de entender que el de la propia Sade, que a alguna gente no le gustaba porque decía que era poco enérgico o porque tenía demasiada mezcla de jazz. En fin, había luchas también en la discográfica por qué singles lanzar, porque todos no eran fácilmente consumibles dentro de las radiofórmulas. Hasta aquí los inicios que hacen que se consume ya con el exitazo de Sade y que tuvo con su primer disco, con Promise, donde grabó preciosidades, por ejemplo, como Is It a Crime, con Jezabel, y con canciones también como Never As Good As The First Time, Nunca Tan Bueno Como La Primera Vez, que ya reúne todas las influencias de las que hemos hablado. Ya digo que esto es del segundo disco, que no sé si he dicho primer disco, pero es del segundo disco, Promise. Sade es una cantante exótica, una preciosa mezcla entre Nina Simone y Astrud Gilberto, una voz construida de susurros y suavidad. Beyoncé, cantante y compositora de pop y R&B. What could equal the bliss?
Estaríamos oyendo esta canción, María Jesús Rodríguez y yo, pues así como en bucle toda la jornada, pero no nos da tiempo porque, como hacemos siempre, al final de cada repaso del coleccionista de canciones, donde buscamos también artistas que hayan estado muy influidos por la estrella que estemos revisitando, pues se nos ocurren un montón de nombres. Lo más gracioso es que lo primero que le salió a Sade no fue una influencia así lejana de unos años después, sino más que una admiradora fue una suerte de melliza musical, pero esta era una mujer blanca, que a finales de los 80 sonó bastante gracias a un estilo que también se parecía a lo suyo, se parecía al de Sade. Esta era Carmel o Carmel, que empezaba con esta evocación al Watermelon Man. Con el Every Little Bit, que ya está sonando. Este acompañamiento del teclado decía yo que se parece al Watermelon Man, que era una canción de Herbie Hancock que luego se había hecho también en versión latina, por cierto, pero luego ella hacía el Every Little Bit, que sonaba maravillosamente, este tema de Carmel, que creo que solamente grabó ese disco y otro más, pero bueno, se llevó algún éxito con este palo que había, este camino que había abierto Sade de mezclar diferentes ritmos con el soul y con el pop británico. De hecho, a mí me recuerda un poco esta canción al Smooth Operator que hemos puesto antes de la propia Sade. Y si nos venimos mucho más cerca en el tiempo, podríamos decir que Sade tiene ya una continuadora en eso de la voz cremosa, en el uso del soul moderno, pero también enganchando cosas del soul pasado, del soul clásico. Por ejemplo, verán cómo se parece mucho al estilo de las Supremes, y que también tiene esta chica que vamos a poner ahora, la elegancia estética, que es Olivia Dean, que es una cantante británica que está reventando las listas en Europa entera. Por supuesto empezó por las británicas, pero luego ha cuajado en todas partes, incluido en España. Está sonando en 40, por lo menos el mes pasado estaba sonando, y en Estados Unidos también se lo ha comido todo, también un poco por esa estética que digo yo de Diana Ross y las Supremes. En fin, ella está haciendo furor entre el público joven, aunque no entre el público adolescente, o sea, el público un poco más entendido. Fíjense cómo suena un poco a Burt Bacharach estos arreglos. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, with me that isn't the case. 'Cause I make it so easy to fall in love. So come give me a call and we'll fall into us. I'm the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree. It's so easy to fall in love with the way I do my hair, the way I make you laugh, the way we like to share a walk in Central Park. I could be fresh air, might be the girl of your dreams. There's no need to hide if you're into me, 'cause I'm into you. Para mí, Love is Stronger Than Pride es una de las canciones más bonitas que existen. Prince, cantante multiinstrumentista y compositor de pop.
esta mujer, Olivia Dean, que si la quieren buscar se escribe como James Dean, si saben escribirlo sabrán escribir Olivia Dean. Además tiene la propiedad de que es que firma sus propias canciones, o sea, le ayudan con los arreglos y tal y cual, pero las composiciones son de ella. Ella toca además la guitarra y el piano fantásticamente, no le hace falta ayuda de compositores ni de casi arreglistas, aunque siempre hay ayuda de los productores. Y siempre nos gusta también dar una pincelada no solamente de la gente que ha recorrido el mismo camino que Sade o que ha recogido sus influencias en el extranjero, sino también alguna de la música española. Una cantante que se declara admiradora suya es la que también es actriz, otra cantante, Leonor Watling, pero que cuando hace cosas bajo el nombre de Marlango, ese dúo que tiene, pues no nos damos cuenta de que le gusta Sade, no podríamos percibir ahí los efluvios. Pero el año pasado grabó un precioso disco de soul moderno con un amigo, con Leo Sidran, por eso se llaman Leo y Leo, que entre las cosas con aire neo soul que grabaron, que suenan a Sade, parece que podría ser un buen ejemplo The Art of Conversation. Simple statement made, a thoughtful commentary is all that is required to establish a rapport. A clever turn of phrase from your vocabulary and genuine desire to know a little more. No matter what you say or your preoccupation, it happens every day. The art of conversation. The art of conversation. The ping, the buzz, the zap. Bueno, pues con Leonor Watling, con Leo y Leo, vamos a despedir este repaso que hemos hecho a los inicios de la carrera de Sade Adu, que ustedes van a poder recuperar enseguida en todas las plataformas, en Ser Podcast y en todas las que ustedes quieran. Y aquí acaba este coleccionista que va a terminar con uno de los temas ya culmen de la carrera de Sade, que tiene un bajo eléctrico que se nos queda a todos en el cerebro, que era Paradise, y que no habría sido posible, digo, este repaso sin la ayuda técnica de María Jesús Rodríguez, las voces privilegiadas de Carmen Ramírez, Ana Mas, Desi Van Moen y Jorge Sánchez, y sin la coordinación en esas grabaciones de Emilio Escribano. Nos vemos muy pronto aquí en la SER, en el coleccionista de canciones. the sun.